Hermanito Alex, muy bienvenidos a todos ustedes. Sí, mi hermanito. Fíjense que hay algo tan hermoso que coinciden. Hoy es un día Xochitl. Ya iniciamos. Vamos a hacer el ejercicio de Xochitl. Inicia la trecena de Sexochitl. Inicia la veintena de Tepeilhuitl. Y fíjense que quién es su regente de Tepeilhuitl. Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue y Tlaloc. ¿Qué más podemos pedir? Si nosotros los vibramos, hermanito, si nosotros los vibramos estas energías, serán, serán las que nos guíen, serán las que nos vayan vibrando, hermanitos. Se los aseguro. No con esto les quiero decir yo, no, pues es que no lo, es que se va a lograr todo por arte de magia. No, tenemos que empoderarlo nosotros. Por eso el día de hoy yo les pedía, permíteme, encarecidamente, no lo quiero así, quiero en PowerPoint. PowerPoint, otra vez contigo. Les decía yo, el trabajo que nos toca ver el día de hoy, yo les pedía encarecidamente que por favor no nos faltaran el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque justo hoy terminamos los ejercicios del tercer círculo y hoy nos pondremos de acuerdo en esta veintena de TPI iniciar con los ejercicios, los 20 ejercicios. Tal vez vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero no será con este tipo de formato que yo me siento a hablarles a todos ustedes, no, cambiamos de formato. El día de mañana vamos a trabajar, no, pasado mañana, mañana en la tarde. Voy a grabar ya el video, así como el pequeño video que hoy les mandé rápido, algo rápido, pero sustancioso, sobre Zipacli. ¿Cómo se trabaja Zipacli en el tercer círculo? Un poema, un pequeño poema corto, y las frases que debemos de hacer, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar en esta veintena. En la de Quecholi, la veintena de Quecholi, vamos a trabajar a emplumarnos, a cazar nuestros objetivos ya, que hemos logrado. Y en la veintena de Panquetzalistli, que inicia me parece como el 16 de diciembre, 17, pero ahorita lo checamos, vamos a trabajar con dos cursos, las veintenas y las trecenas, el caminar sobre las trecenas. Este caminar de las trecenas, hermanitos, es algo que nos decía la hermanita Ana. Dice, yo nunca me imaginé que al momento de estar caminando sobre las trecenas, podría yo ensoñar, podría conectarme con las energías. ¿Se puede? Claro que se puede, hermano, ¿no? Van a ser de 20 días. Un día, una trecena, un día. Vamos a aprender a leer estas trecenas consecutivamente. ¿Cómo se van entrelazando como estos engranes, las trecenas con las veintenas? ¿Sí? Es importante que sepamos vivir esta energía. Pues bien, hermanitos, vamos a iniciar. Estamos los que debemos de estar y los que se vayan anexando, pues estamos grabando. Fíjense, hoy vamos a hacer el ejercicio de Xochitl, su regente Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza.
¿Qué quiere decir? Que los 23 que estamos en esta plataforma somos flores. Somos flores de toda esta naturaleza donde estamos nosotros. Aquí en el espacio donde está su servidor, donde están ustedes. Hemos, hemos avanzado. Fue duro, sí. Fue difícil, claro. No sé si se acuerdan ustedes que ya veíamos y no veíamos la clase. Y fíjense que hoy estamos culminando, sí. Todo esto nos hace ser ancianas y ancianos, como nos lo muestra aquí. Vean, esto nos convertimos nosotros. Esto es lo que nos convertimos nosotros en Xochitl, en flor, en una abuelita. Es un cierre del círculo. Y esta abuelita lo que está haciendo es, con, aquí está su metlapil, este es su metate, ¿no? Es un metate donde se, se muelen los granos. Pero fíjense, este mismo metlapil lo corta, lo quiebra y está emanando una energía que lo ofrenda al universo. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Llámele meditación, llámele conexión, pero les voy a dar los pasos que vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer en la noche. Claro, si ustedes lo quieren así. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de ese trabajo que está haciendo la abuelita, ¿sí? De este sustento tan hermoso que nos lo muestra, ella en este metate lo está agarrando y la otra mano nos señala hacia. Dice, tu sustento, tu sustento físico debe de estar conectado con tu sustento espiritual, en lo intangible. Lo hermoso de la flor, aquí tenemos nuevamente a Xochiquetzali, tiene un pensamiento florido. Al igual, toca el corazón y dice, todo lo que tú hagas que sea elevado a un nivel superior, hazlo de corazón. No lo hagas por cumplir, ¿no? Y hoy es lo que yo les decía. Hoy quiero dar la clase porque en verdad lo quiero hacer, me nace, porque en verdad quiero compartirles la clase del día de hoy, porque, porque no tan solo quiero cumplir el día de hoy con dar la clase, no, porque en verdad me nace compartirse. Terminamos con nuestro ejercicio de Xochitl. Hoy es un día C. Xochitl. Inicia una trecena, pero también termina ¿qué? Termina una veintena, ¿no? Con Xochitl cierra el ciclo de una veintena, también inicia una nueva trecena, pero las energías son súper hermosas, ¿no? Tenemos el día de hoy, ¿no? Son 4 cosas que vamos a celebrar el día de hoy. El culmino del tercer círculo, el término de la veintena de Teotlesco, de la veintena Teotlesco. Terminamos con la energía, la trecena de Semasat. Iniciamos, iniciamos, celebramos, porque vamos a celebrar a nuestra veintena de Peiluit, la fiesta del océano. Regentes, Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. De la trecena Xochitl, Huehuecoyotl y Xnextli, el del rostro oscuro, el travieso, es este, miren, él es el Ixnextli y él es el Huehuecoyotl, el coyotito anciano y el coyotito joven.
Vamos a trabajar con ellos. Vamos a trabajar, nos dice aquí chequen la energía femenina, que a pesar de que nosotros seamos hombres, vamos a empoderarnos con la energía femenina de la flor, ¿sí? Van a decir, bueno, ¿y cómo sabes que es una energía femenina? Pues podemos ver sus pechos. Tiene pechos. Es una mujer. Ojo, y aquí está, miren. No se trata, porque hoy voy a hacer de la energía femenina, como a veces pensamos, ¿no? Pues voy a comportarme bueno, sin ofender a nadie, como gay, ¿no? No se trata de la homosexualidad, de ninguna manera. Se habla al momento de trabajar con la trecena de flores, que yo voy a mostrar mi palabra florida. Yo les voy a mostrar este caminar de esta trecena. ¿Cómo? Compartiendo mi palabra florida, que es lo que yo siento que es mi parte femenina, mi parte creativa, mi parte de demostrarle el amor, el respeto, el honor que siento por ustedes como mis hermanos. No como mis alumnos, no, como mis hermanos, como hermanos de este camino, de este sendero tan hermoso que hemos emprendido, ¿sí? Al mismo tiempo, nos dice, vamos a realizarlo con la juventud, con la energía del coyotito, ¿no? Uno cuando es joven, híjole, anda muy activo, con mucha energía, siempre, pero con la sabiduría, con la astucia, con el empoderamiento, perdón, de Huehuescoyo. Nos llama a eso en esta trecena. En esta trecena nos habla de esto, miren. En esta trecena nos llama, en esta trecena nos llama a que nos unamos como los carricitos, a que trabajemos juntos como los carricitos, para que juntos logremos nuestros objetivos, esta banderita blanca, que sea esa banderita blanca de la medicina, que esta banderita hermosa que sea de la medicina, hermano, que no, que no sea un triunfo individual, ¿no? Porque a veces es lo que nosotros, pues a veces hemos visto, ¿no? Pues dicen, ah, pues sí, yo quiero triunfar, pero de forma individual. Les encargo su micrófono, hermanitos, por favor. Bien, ya lo resolvimos. Bueno, hermanitos, disculpen. Es esa parte. Miren, atadito de tres, son las tres flechas, son los tres objetivos que necesitamos lograr. En lo espiritual, en lo físico, energía física, y en lo emocional, los tres básicos, los tres objetivos. Pero no es tan solo es el mismo significado, sino también es un atado de tres. Tiene un chimali. Recuerden, el chimali es para defender. Nos dice, tres objetivos básicos que todos debemos de tener, ahorita lo vamos a trabajar con Xochitl, juntos defendamos nuestros objetivos. ¿Ante quién vamos a defender? ¿Ante nuestros hermanitos? No. Ante nuestro propio yo interno, hacia nuestro propio Tezcatlipoca, hermanito. Porque créame, y se los digo por experiencia, inicias un proyecto, híjole, ganoso, ¿no? Feliz, pero así como vas avanzando, empiezas como que a perder ese interés, ¿no? Viene la desidia, viene de que, bueno, no lo hagas, vente, vamos aquí y allá, y te vas alejando. Por eso vamos a proteger. Y el conocimiento que nos da nuestra madre tierra, que nos da Zipacli, por eso nos ponen aquí, que sea la luz que nos ilumine como hermandad.
y tiene los 4 rumbos, los 4 puntitos, los 4 Tezcatlipoca. Ahorita lo vamos a ver con la veintena. Entonces, dice, nos habla de esta trecena, de este Xochitl, nos propone tener voluntad necesaria para florecer. ¿Sí? Es lo que nos pide la flor en esta trecena. Necesitamos tener la voluntad necesaria para florecer. ¿Y quién nos va a empoderar? El Huehuecoyotl, con la sabiduría. Ahorita yo les aseguro que todos nosotros tenemos una gran sabiduría. Se los, se los apuesto. Tiene mucha sabiduría. Hemos experimentado muchas cosas y hay que valorarlo. No, pues que algunos pueden decir, pero ¿qué sabiduría puedo tener yo si lo único que he tenido son problemas, ¿no? Esa es sabiduría. Hay que ser sabio para resolver un problema, para salir bien de ese problema. ¿Y quién no tiene problemas, como decimos? Todos. A lo mejor problemas familiares, confusión en la espiritualidad, en el trabajo, en lo familiar, en lo afectivo, en mis emociones negativas, en mi desidia, y por qué no decirlo a lo mejor en lo económico, ¿verdad? Tengo problemas, claro, que no los tiene. Pero solamente tienes 2 opciones, ponerte a llorar o aprender de eso. Yo optaría a aprender de eso, buscar. El universo es tan abundante que nos da de todo. Inclusive nos da hasta pruebas muy fuertes. Entonces, necesitamos trabajar con eso. Pedirle al Huehuecoyotl que nos dé sabiduría. Pedirle al coyotito joven, el Ishneshli, que nos dé esa cualidad de trabajar con mucha energía. Dice que florecer en todos los aspectos posibles, a enfocarnos en lo que es bello y en lo que es positivo, lo que les decía. Podemos enfocarnos todo en lo negativo y eso es lo que nos va a llegar, hermanitos. A veces yo les decía, ya no veo lo tupido, o sea, de los problemas, sino que pues, que es que me sobrellueve. Sí, pero tengo que verle el lado positivo, a disfrutar lo que la vida nos ofrece y a nutrirnos de la experiencia que adquirimos en el camino. Ujú. Muchos de nosotros decimos, híjole, es que yo no sé mucho. No, sí sabes, sí sabes. Toda la experiencia que tú tienes, si tú lo enfocas a lo positivo, eres sabio. Pero tienes que aceptar que eso que has vivido es para que tú te enfoques con tu sabiduría, ¿no? A su vez, nos pide no abandonarnos a los placeres, sino disfrutarlos con templanza. ¿Eh? Pues sí, es que aquí me divierto, soy feliz y tengo. No, sí lo disfruto, pero no me quedo ahí, sino que tengo que avanzar. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos, pues yo quiero ser feliz toda la vida. O como me dice el cuentito, y vivieron felices para toda la vida. No es así. La vida no es así. No, la vida no es así, hermano. Nos enseña en esta trecena que vamos a hacer reflexión a que no seamos negligentes con nuestras palabras. Hermanitos, hay palabras muy hirientes que nos pueden desestabilizar, desarmonizar, pero nosotros decidimos si lo aceptamos y si no decirle gracias. No. Nos dice aquí nuestros pensamientos o nuestros actos y a reconocernos como seres sagrados. Esta presentación se los compartí en el grupo de Temachtilisli Huehuetecolotl.
Pero si alguien no está en el grupo, pues me manda un mensajito, yo se lo envío de manera personal o lo agregamos al grupo. Entonces, autorreconocernos, hermanitos, que somos seres sagrados, partícipes de la conciencia universal, ¿no? Conciencia solar, que ha florecido a través de nosotros. ¿Sí? En esta trecena vamos a hacer eso, hermanito. Es una trecena muy hermosa, es una trecena indiscutiblemente propicio, muy propicio para que nosotros trabajemos estas energías sagradas. Su rumbo de esta trecena, no del tonal, de la trecena, Huizlampa, el rumbo sur, el de la fuerza de voluntad, donde encontramos a Huitzilopochtli, encontramos a Chalchihuitlicue, encontramos a Tlaloc, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que poner nuestra fuerza de voluntad a convertirnos en ese jade. Estamos obligados a fluir, porque es lo que nos dice, tener la voluntad de florecer, ¿sí? Yo les ponía de ejemplo la flor de cempasúchil. Tiene sus propios cuidados, tiene su propia forma de trabajar, porque también está la otra parte. Nacen flores que son, llamamos nosotros, oquichli, como macho, porque nomás son 3, 4, 5 petalitos tiene, y los demás tienen muchos pétalos. También tiene un porqué y para qué. Cuando tú lo siembras, estás enfocado, pensando en tu masculinidad, pues te van a salir muchos de ese tipo de plantas. Pero si estás empoderado, pensando en tu feminidad, en tu parte femenina, nacen muchas flores que tienen muchísimos pétalos, hasta hermosos. Todo esto influye, ¿no? La influye, tenemos que trabajar en esta trecena con las lunas, con los ciclos lunares. ¿Por qué? Porque es de la energía femenina. Este, este, trecena es de energía femenina de Xochitl, ¿no? Más adelante les muestro. Bueno, al mismo tiempo, hermanitos, vamos a trabajar esto. Hoy concluye, este es el cuarto, el número 4 de las 4 trecenas, perdón, de las 20 trecenas. Ahí vamos 4. Mire, hoy estamos aquí. Y yo estoy muy emocionado con ustedes, les digo, porque justamente el día de hoy, vean, la energía que rige, y eso lo quiero puntualizar, este es nuestra energía joven, nuestra energía de Ishneshli, del rostro oscuro, chequen, con un tecpat, aquí, con un tecpat, está tocando el corazón y está emanando el líquido vital, el líquido del tonal, la energía hacia abajo y hacia arriba está floreciendo. Nos está hablando justamente de conectarnos de una energía espiritual intangible, pero también con la energía tangible. Al final de esto, les decía yo, les voy a presentar el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a pedirle al universo, vamos a hacer una especie de trabajo interno. Claro, si ustedes lo quieren hacer y si no, no pasa nada. Lo único que se van a perder es la experiencia de vivirlo. Es este personaje, si se dan cuenta, está hincado. Al hincarse, lo está haciendo con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha honorabilidad, con la única finalidad de forjar su templo, por eso está en la base de una casa, recordando que tiene raíces
forjar este templo que tenemos. Sí, forjarlo. Y justamente él, así como nos lo está mostrando, está sonriendo y está vestido de todo de oscuro. Al decir, al estar en ese color, nos está hablando de nuestra energía interna, de nuestro Tezcatlipoca, de esa Tezcatlipoca que lo mostremos de manera física y también de manera espiritual. ¿Cómo sería de manera física? Si yo digo que voy a ofrendar yo en esta trecena como flor, pues voy a tratar de sonreír, voy a tratar de ser empático, voy a ejercitar mi lado femenino, mi lado creativo, mi lado amoroso, mi lado cariñoso. De esa forma podremos nosotros intencionar. ¿Y desde dónde va a emanar toda esta energía? Vean, de Tonatiuh, ¿no? Chequen de Tonatiuh, viene de allá arriba. Nos habla de que nosotros, hermanitos, nosotros, nos entreguemos como Tonatiuh. ¿Cómo nos entregaríamos como Tonatiuh? Bueno, voy a dar mi luz, voy a dar mi calor, mi empatía, sin distinción ninguna. Pero también voy a estar consciente que lo que yo doy como conocimiento, que lo que yo doy como amor, como empatía, como cariño, como lo queramos llamar, no todos lo van a ver bien. Algunos van a decir, ¿para qué le pasa? ¿Será que quiere algo más allá de una amistad? Porque a veces suele confundirse eso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que alguien nos trate como Tonatiuh. Tonatiuh no dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú eres morenito, tú eres chaparrito, tú eres de piel blanca, ¿no? Él dice, aquí estoy. Pero también Tonatiuh es consciente de que no todos le van a agradecer, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros, pues gracias, Tlazocamati no está sin Tonatiuh, porque el día de hoy estoy respirando, estoy vivo, puedo sonreír, tengo a mi familia sana, no están enfermos, sí están trabajando, sí, pero pues eso los va a forjar. Ahorita nadie de mi familia está allá en el hospital, o si está en el hospital, pues te pido, ayúdame a comprender esta ciclicidad de su vida y si está en la posibilidad, ayúdame a que yo lo pueda sanar con mi palabra, ¿no? Chequen, y este personaje baja justamente de Tonatiuh con una manco en la mano, trae una lesna, un punzón de hueso de ocelos y uno de maguey, ¿no? De la planta. Nos dice es esa fuerza de voluntad que necesitamos vivirlo, hermanito, con esos dos ojitos estelares. También esos dos ojitos estelares de día son energías que ahí están, pero no los vemos, no los valoramos. Puede ser Yeyecas, puede ser Miquistli. Van a decir, ay, ¿cómo lo voy a valorar Miquistli? Sí, le voy a agradecer a Miquistli, a la muerte. Claro que sí, hermanito. ¿Por qué? Porque hoy no me llevó en este día. Oye, aquí estoy, miren, aquí estoy con ustedes. Cuando alguien, hoy, cuando alguien el día de hoy igual y murió, igual y se accidentó. Yo llegué con bien, con mi carrito a la casa, comí, descansé un ratito, preparé mi clase y aquí estoy con ustedes. Y si ese valor que a veces necesitamos darle, siempre con agradecimiento. Y este agradecimiento nos va a ayudar a empoderar, a que sigamos vibrando energéticamente. Ujú. ¿Sí? Entonces, hoy es esto. También esto debemos nosotros de irlo marcando, decía el hermanito Manuel. Dice, no, pues maestro, yo sí voy marcando, haga de cuenta, hoy puedo poner un maicito, dice acá. Me recuerda que aquí está la energía de Xochitl. Y chequen ustedes, ¿qué tiene Xochitl? Tiene un piecito hacia arriba y nada más ahí, nada más Xochitl.
¿verdad? ¿Qué nos habla? Nos habla de elevarnos nosotros como flor hacia, hacia esos pensamientos, hacia esos sentimientos, hacia esa espiritualidad, hacia esta energía física, elevarlo lo más que podamos en vibración, ¿sí? ¿Se puede? Claro que todo lo podemos hacer. Todo está aquí y todo está aquí, se los aseguro yo. Si ustedes empiezan a programar con este ejercicio que vamos a hacer, dicen, no, es que esto no es posible, pues es que definitivamente yo no, pues no podría hacer el trabajo o este trabajo para mí se me es muy difícil. Así va a ser. ¿Por qué? Porque así lo estás decretando. Nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque somos energía sagrada. Lo que yo declare, eso es. Eso es lo que yo voy a hacer. Van a decir, tal vez alguien de los hermanitos diga, oiga, pero ¿por qué no nos explica todo? Todas las energías de esta trecena. Vamos a hacerles, decía yo, día a día. Ahorita ya empecé, les estoy explicando esto a grandes rasgos. Mañana yo les explico esto en un pequeño video cortitísimo, oh, de 5 minutos, y eso es muy extenso, el de 5 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo a veces lo tenemos muy ocupado por el trabajo, ¿verdad? Pero 5 minutitos que le dediquen ese video, que les diga, hoy vamos a florecer como las flores. Seamos la flor para donde nosotros vayamos. Seamos esa flor necesaria en la sociedad, en una sociedad caótica, en una sociedad que todo lo quiere al chasquido de los dedos, en una sociedad donde todo está valorado por el dinero, por las ropas que traes, en el trabajo, por los títulos universitarios que tienes. Hoy sé esa flor, sin importar que la persona que es el que hace el aseo, el que va a sacar fotocopias, saludarlo porque no es un regalo que nadie le cuesta mucho. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Qué bueno que lo veo aquí. Son palabras tan hermosas que el que lo recibe lo hace sentir bien. ¿Por qué? Se los digo por experiencia. A veces en la casa a lo mejor ya te regañaron, pero te encuentras a alguien, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues yo muy bien. Te carga de esa energía positiva que todos necesitamos y que justamente vamos a encarnar, vamos a trabajar esa parte, ¿no? Como el sol, ¿sí? De día y de noche. Nos habla también de poder hacer conciencia en el sueño. Podemos trabajar en el sueño, podemos oler en el sueño, podemos reír en el sueño, podemos llorar en el sueño, podemos anhelar en el sueño. Sí, sí, sí se puede. Se puede vivir emocionalmente y energéticamente en ese sueño. Claro que sí, se puede, ¿no? Bien, eso es con respecto a las tres cenas. Y los vamos a ir viviendo de esa manera. Por ejemplo, en el Xochitl, hoy les voy a sugerir a ustedes que, que puedan, el día de hoy, después de la clase, concentrarse con el ejercicio, conectarse con su otro yo, imaginándose, encarnando, empoderándose en que somos una flor. ¿Cómo floreceríamos? Como flores, ¿no? Porque para que florezca esta flor, vamos a hacer
esa conciencia. No agarramos nada más la semillita de la flor, lo tiramos. Ah, ya. No, tengo que cuidarlo, pero antes de poder sembrar esta flor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar la tierra anticipadamente. Tengo que esperar que esa tierra lo cargue. ¿Se acuerdan del barbecho que les decía? Que esa luz y ese calor del sol, pues lo caliente, la tierrita lo carga de energía. Que la ciclicidad de la luna en la noche lo pueda cargar de la energía femenina. Después, la fertilidad de la lluvia que le servirá para que pueda brotar. Después de eso, vamos a necesitar de regarlo, ¿verdad? Que tenga agua, que tenga luz del sol, vamos a cuidarlo. Pero nosotros lo vamos a sembrar esa semillita de esa flor, ¿saben dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿no? Que algunos le llaman alma y todo eso. Ahí lo vamos a sembrar esa flor. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Como la luz del sol, vamos a meterle conocimiento. Les puedo poner yo un ejemplo. Antes de hacer este ejercicio, yo lo hice hace un año y medio que pasó. Entonces me decía el abuelito, ¿qué es lo que anhelas realmente espiritualmente? Digo, anhelo llenar ese vacío espiritual, emocional, que no, que no lo puedo llenar con cosas materiales. Dice, pero sé más específico, ¿cómo sería? Necesito, le digo, sentirme pleno. Vaya, si yo le quisiera hacer una analogía, le digo a usted, es como cuando me pongo un tenis, ¿no? Un tenis que es bien cómodo, meto mi piecito y me siento bien tranquilo. Es eso, esa sensación que quiero yo. Dice, que yo me sienta bien, le digo, que no me lastimen esos tenis. Necesito esa emoción que bueno, le digo, el dinero no lo llena. Ni la ropa, ni los libros, ni las máquinas que yo pueda comprar. Hay algo, hay un espacio emocional, un vacío emocional, un vacío espiritual que se me dificulta llenarlo, le digo, que me haga sentir pleno. Dice, ya te entendí, posiblemente híjole, por las palabras que tú me dices, dice, no te comprendo, pero ya te voy entendiendo. Dice, mira, hay cosas muy caras que no los puedes comprar con dinero ni con trabajo. Le digo, ¿cuál? Y es lo que tú estás buscando. Digo, sí, la paz, la armonía, de sentirte lleno. O sea, es esa emoción que es difícil de explicar, lo que tú te sientas tranquilo. Que no te estés estresando y arrancándote los pelos, es que no me va a alcanzar la quincena. No, tranquilo. Pero hay una forma de entregarle esto que tú dices. Hay una forma de generar esto. Digo, pues sí, es que, pues le confieso, y como le confía a usted, abuelito, pues sí tengo problemas familiares, de pareja. Es ese vacío que a mí no me llena, sinceramente. Sí, se te entiendo perfectamente, pero vamos a programarlo. Y entonces, ahorita les voy a compartir este ejercicio después de ver la veintena, y creo yo que ustedes me pueden apoyar a enriquecer esa parte
empecé a hacer esos ejercicios y poco a poquito fui alineando este sendero a donde yo quiero llegar. Y llegué. Y justamente ahorita nuevamente los puse en práctica y los pongo en práctica cuando me enfrento a este tipo de situación. Porque no es así, ya lo logré, así, ahora feliz para siempre. No, es un trabajo diario. Es un trabajo disciplinado que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hasta que se te vuelva hábito, ¿sí? Y bueno, todo esto, les digo yo, se alineó todo justo a lo que necesitamos. Mañana, después de las 6:45, iniciamos una nueva veintena que es Tepe Ilwich, la fiesta de los cerros, la ceremonia de los cerros, que inicia el día 7 de noviembre. Van a decir, bueno, pero mañana es 6 de noviembre. Sí, pero recuerden que por el año, mañana a las 6:45 inicia ya la energía de Zipacli por el año 12 Cuchillo de Pedernal. Claro, con esta correlación del Tonalpoali que estamos estudiando. Y termina el 26 de noviembre. El 27 de noviembre inicia el de Quecholi. Y en ese día de Quecholi, en esa veintena de Quecholi, ahora sí, vamos a ir a cazar nuestros objetivos. También se le conoce con el nombre de Huaypachli, el gran heno, ¿no? Se lleva a cabo en los montes en honor a las últimas lluvias del otoño. Hermanitos, nosotros estamos trabajando como Tonalpujque y lo vamos a, como Tonalpujque, como Atzachlisque, como parte del círculo de los huehuetecolos con la filosofía. Entonces, ahorita yo les voy a explicar a grandes rasgos esta veintena, pero el sábado de este fin de semana, en la tardecita, recuerden que la nochecita trabajamos con los pedidores de lluvia, algunos le llaman graniceros, algunos le llaman mm, ¿cómo le llaman graniceros? Algo así, ¿no? Que trabajan con la del tiempo, de la lluvia y todo eso. Justamente, hermanitos, en esta veintena, vamos a ir a agradecerle en los montes, en los cerros, en los tepet, donde está en los cuatro rumbos. Yo iría en esta veintena, en los cuatro rumbos, para agradecerle a las lluvias. Todavía llueve, sí, ayer llovió, nosotros aquí llovió, cayó la lluvia, son las últimas lluvias que van a caer. Pero pues es agradecerle también. ¿A quién? A Tlaloc y Chalchihuitlicue, ¿se acuerdan? En esta trecena, perdón, en esta veintena vamos a trabajar justamente con Chalchihuitlicue y Tlaloc. Agradecerles por toda la fertilidad que dieron por lo que sembramos nosotros, ¿no? Y en este registro que les estoy compartiendo en el Tepe Xochiu, Cerro Florido y Xochitecatl, además del joven representante Mayahuel, ¿cómo se celebraba en esa antigüedad? Eh, en la parte del Estado de México, en Tenochtitlan, todo eso. Es una idea que nos dan de los registros que se hicieron, pero también les puedo yo asegurar que aún seguimos agradeciéndole a los cerros, a los montes, a los ríos, a los lagos, a Chalchihuitlicue, ¿no? En vamos a nosotros, que en este caso las hermanitas van a trabajar con Mayahuel, nosotros vamos a trabajar precisamente con Tlaloc, ellas con Mayahuel y Chalchihuitlicue, encarnándolos a ellas, nosotros trabajando con Tlaloc, pero también con Chalchihuitlicue. Al inicio de este curso de los pedidores de lluvia, de los, bueno, algunos le llaman graniceros,
Recuerden que nosotros ofrendamos nuestro líquido vital, ¿sí? Ese líquido vital lo pusimos 4 gotas en una jicarita y fuimos a un río y le dijimos o le ofrendamos, le pedimos que nos dé esa sabiduría chalchihuitlicue para poder trabajar. Y sin agua, pues no hay vida, ¿verdad? En este caso, en esta ceremonia que vamos a hacer, vamos justamente, justamente vamos a agradecerle a ellos por todo lo que nos han dado y también por todo lo que no nos han dado. En esta ceremonia, que lo vamos a ver el día sábado, vamos a conseguir los 4 colores de las mazorcas, ¿sí? Y ofrendarlos en los 4 rumbos, ¿sí? Vamos a hacer este trabajo en agradecimiento del sustento que nos han dado Tlaloc y Chalchihuitlicue. Y claro que no tan solo son ellos, sino también está precisamente el Tonatiuh, los cerros también, ¿no? Su medicina, que precisamente en esos cerros, en esas montañas, ¿verdad? Se hace de noche, se va a la vigilia, vamos a estar ahí pendientes, ¿no? Esto aún todavía se hacen, les digo yo, en los patios, en las puertas de las casas, las ofrendas también se colocaban alfombras de heno en cada momoshli, en nuestro momoshli como trabajadores con Tlaloc, ¿verdad? Ofrendando el maíz a los 4 rumbos según el color de los granos, el azul o negro también, Huiztlampa, sur, el rojo hacia el Ciguatlampa, el amarillo hacia Tlahuiztlampa y el blanco hacia el Mictlampa, ¿no? Bueno, esto ya es un poquito lo que vamos a hacer realmente nosotros. Eh, Podemos ofrendar otras cosas, como que, como flores, como vela, ya un poquito con lo que hacemos nosotros en la actualidad y con los abuelitos, se va al monte a los cuatro rumbos. Por ejemplo, les decía yo, para nosotros el Tlahuiztlampa es Teolini, que está por donde sale el sol, Teolin o Teolini, el lugar donde la energía está en movimiento. Norte tenemos a Xochitepetl, ¿no? Donde también vamos a pedir la lluvia en ese cerro. De este lado, de Cihuatlampa, está justamente este Amacostli, el amate amarillo. Hay un pequeño paraje donde llevamos nuestros, nuestra ofrenda. Les llevamos tamales, les llevamos maíz, les llevamos chocolate, les llevamos flores de cempasúchil, algún collar. El rumbo sur, Pantelihuitl, Telihuitl, porque es un lugar así todo plano y se hace una ramadita de hojas con palma y es donde se pone la ofrenda, ¿no? Entonces, todavía seguimos haciendo ese tipo de trabajo de las veintenas, sí, todo el tiempo, son ceremonias, por eso las veintenas le llamamos Sempoal Tonal Ilwit, ¿no? Las ceremonias de 20 días. En este grupo de 20 días le vamos a agradecer ahorita, pues a nuestro gran señor Tlaloc y Chalchihuitlicue, que son los principales partícipes para que haya lluvia, para que haya fertilidad y claro que haya sustento, ¿no? Nosotros vamos a hacer ese trabajo, los que estamos en ese curso y los que quieran sumarse, pues también es correcto, es bueno ir aprendiendo. Alguna hermanita me decía, oiga, pero pues yo esto que ustedes están haciendo, a mí se me dificulta, yo siento que no, me siento perdida. Y aquí yo les quiero decir a ustedes, no se sientan perdidos, no están perdidos. Hay alguien quien los guía. ¿Saben dónde está? Mira, está ahí. ¿Y quiénes son? Son nuestros ancestros. Es la sangre, es la memoria ancestral, está ahí. Solo dejemos nosotros que fluyamos.
fluyamos, tal vez no le voy a entender, pero en el transcurso de estarlo haciendo, las memorias ancestrales nos van a empezar a tejer este camino, se los aseguro. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado con esta tecnología. Ahora, el trabajo que yo tengo, no, pues ahora se cambia esto, ahora se cambia, empiezan a explicar con tutoriales. A veces es lo único que hago, digo, a ver, tranquilo, no te preocupes, fluye. No todo lo que dice el que te está dando el tutorial es así, te lo aseguro. Empiezo a explorar la plataforma y encuentro mis dudas y encuentro mis respuestas. Y es lo mismo que yo les digo yo a ustedes. Vamos paso a pasito, sí, no se preocupen. No se trata de aprenderlo todo, ¿no? Entonces, ese es, lo vamos a ver. ¿Por qué les quise poner el día de hoy? Bueno, la trecena y la veintena, porque quiero que entendamos cómo vamos a trabajar en esta trecena, en este camino, hermanitos, en este camino, en esta veintena, y porque el por qué estamos hoy aquí, por este último ejercicio del tercer círculo. Dentro de los círculos de los abuelos huahuetecolos, de los tecolotitos ancianos, es un grupo de abuelos que comparten su enseñanza de generación en generación de forma oral y tienes que hacer estos ejercicios para poder comprender y seguir aprendiendo por ti mismo. En este año, en el año 12 Cuchillo de Pedernal, estuvimos haciendo los ejercicios del tercer círculo. Del cuarto círculo ya lo compartimos, están grabadas las clases en el canal de YouTube. Pero en este, hermanitos, hoy concluimos y vamos a estudiarlos, sí, vamos a estudiarlos, estas energías. En una veintena vamos a hacer estos ejercicios en 20 días, ¿no? Solo déjeme programarlo, pues a lo mejor como en enero, en febrero, porque en el siguiente ciclo del año 13 casa, les estaría yo compartiendo los ejercicios del segundo círculo. Yo he pasado por estos círculos, sí. Entonces ahorita, afortunadamente, con suerte o por lo que le pedí al universo, recientemente nos integraron en el primer círculo de los abuelitos, ¿no? Entonces vas sumando, vas escalando y llegas hasta aquí. Ahorita el punto medular es del ejercicio de Xochitl y quiero enfocarlo realmente con Xochitl, ¿no? Bien, hermanitos, ya pasamos por 19 ejercicios con Zipacli. ¿Se acuerdan que con Zipacli, en el ejercicio de Zipacli, hicimos un Amoshli, ¿no? Un Amoshli donde decíamos dónde es el lugar donde vamos a trabajar, a, en ese lugar tranquilo donde yo me siento aceptado con las energías, ¿se acuerda? Y hasta dibujamos nuestra mochila, ¿de acuerdo? En el de Yehyecal hicimos el ejercicio de ¿qué? De la respiración, de enfocar nuestra vista, ¿se acuerdan? Que decía yo, aquí ponen las dos manos y empiezan a mover el dedito. Este ojo tiene que enfocarse con este dedito y este con este y los va moviendo. Y el tercer ojo que tenemos aquí tiene que enfocarse a un punto específico. ¿Se acuerdan? ¿No? Igual les decía yo, vamos a caminar. Acá atrás debe de ser el sol. Vamos a ir siguiendo nuestra sombra. ¿Se acuerdan? Caminamos. No se preocupen, los que no lo han visto o no lo hemos estudiado. Como en enero, en febrero, voy a programar ese curso de 20 días continuos, igual en una veintena. Tiene que coincidir con una veintena y se los compartimos. Entonces, realizar respiraciones para concentrarnos. ¿Se acuerdan de acechar? Para poder acechar. ¿Qué vamos a acechar?
nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de la vida. ¿Son muchos ámbitos? Demasiados, ¿no? Hay muchos ámbitos. Ahorita les explico. Formar nuestro Matlaquillay Xochiponquilistli. No encontré otra traducción, interpretación, más que el tridente. Vamos a hacer nuestro tridente, el de medio, así, el de medio, nuestros deditos estos van a estar unidos acá y estos amarran. Esto, al momento de hacer nuestra respiración, y ahorita les voy explicando paso a paso, enviamos esta energía de luz al universo para conectarnos con el universo. Los abuelitos le llaman el Mishkoat, que le llaman Matlak Yeshoch Punkilist, de Matli, las 10 manos, las dos manos, 5 y 5, 10, más 3, más 3 que es este tridente que hacemos, 10 de los dedos, 12, 13, perdón, 10, 11, 12, 13 los que están aquí en medio. Esta es la energía que vamos a enviar al universo. ¿Cargado de qué? De la energía de nuestros objetivos. 4. Sentir la aroma, textura, emoción, satisfacción de los logros en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, sin importar qué tan exagerado sea, ¿no? Entonces, si yo empiezo en cada uno de mis ámbitos de la vida, tengo un objetivo, ¿cómo lo voy a lograr? Si yo no sé ni lo que yo quiero, ¿no? Si yo digo, sí quiero vivir en la espiritualidad, sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quieres vivir realmente? 5. Vibrar esa energía, y a esta energía ya lo envié mis objetivos allá, en el universo. Esa energía ondulante que vamos a dejar que nos guíe en nuestro caminar, o sea, nuestro vibrar, justo como nos gustaría vernos en un tiempo presente, porque el éxito se vive en el camino, no al final del camino, ¿no? Es una programación, sí, pero los abuelitos le llaman entregarte a Mishkoach, entregarte a la serpiente nebulosa. Permíteme. 4, hace lo repetí. Sentir el aroma y textura. 5, vibrar en esta energía ondulante que nos guíe. 6, grabar un audio con la energía del día que nos empodere con nuestros objetivos más íntimos y anhelos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Sé tú mismo, no imites a alguien más. Estos son los pasos que vamos a hacer. Ahora sí, vamos paso a pasito. 1, todos vamos a escoger un lugar tranquilo. Para los que ya tengan su lugar sagrado, vamos a ir a ese lugar sagrado. Tranquilos, sin preocuparse. Antes de iniciar esto, no le escribí, pero nos vamos a sahumar. ¿Con qué? ¿Con qué limpiamos los lugares, los espacios? Con chile seco. Ponemos nuestro poposhkomil y abrimos los pies. Y aquí en medio de los pies ponemos nuestro poposhkomil. Dejamos que el humo del chile limpie nuestra energía. Le agregamos pericón para que limpie nuestra energía, nuestra aura. Porque vamos a intencionar con algo hermoso. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer este tipo de entrega, de conexión? Como mínimo 5 minutos. Y si les hace falta más tiempo y tienen, aprovechen, ¿no? Paso 1, un lugar tranquilo, donde nos sientamos nosotros bien, tranquilitos, sin preocuparnos. Dejemos esa preocupación, por eso nos limpiamos. 2, realizar respiraciones profundas. Como mínimo, 7 respiraciones.
una respiración por cada rumbo cósmico, ¿no? Recuerden que son 7 rumbos, ¿no? Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Ilhuicatlampa, o Mixcoatlampa, o Omeyocan, ¿no? En el universo. Tlaltictlampa, que es el número 6, el rumbo de la Tierra, del Tlalticpac, donde estamos. Y el séptimo rumbo somos nosotros, ¿no? Hacemos la respiración, les pedimos a estos 7 rumbos esa paz, esa conexión que nos permitan vivir en ese, en ese, en ese momento, conectarnos con nosotros mismos. Vaya, desnudarnos nosotros mismos, nuestro espíritu, sin tapujos, sin mentirlo. Nosotros no nos podemos mentir. Después de que ya, después de esas 7 respiraciones, seguimos respirando, pero ahora vamos a ir acechando nuestros objetivos en cada uno de los ámbitos de la vida. ¿Cuáles serían esos ámbitos? Miren, aquí están. Yo les puse aquí unos ámbitos. Aquí está. En lo espiritual. Pero antes de esto, tenemos que saber cuál, como qué sería en lo espiritual que nosotros pudiéramos intencionar como objetivo. Vivir en armonía conmigo mismo. Es un gran objetivo. Aceptarme a mí mismo que soy una energía sagrada, ¿no? Sin olvidar, agradezco por todo lo que se me ha dado y por todo lo que no se me ha dado. Pido armonía, mi mente, mi corazón, mi espíritu, con todo lo que me rodea. Ese es mi objetivo, sí. Me comprometo a vivir en armonía, a entender que soy espejo y me reflejo en todo lo que me rodea. Si yo muestro enojo, mi otro hermano también me va a mostrar enojo. ¿Por qué? Porque soy espejo. Si yo le sonrío, aunque él me tome a loco, pues va a intentar sonreírme, ¿no? ¿Sí? En el ámbito emocional, podemos agradecer, agradezco por todas las emociones que he vivido, que he vibrado y los he disfrutado y los he llorado, los he, todo lo que he vivido. Pero intenciono, pido, anhelo, pues, vibrar con esas emociones que me ayuden a ser yo mismo. La humildad, la empatía, la honorabilidad, el servicio, ser congruente con lo que digo, con lo que hago. En el ámbito del Nahual, deseo yo poder transformar mi mente, mi corazón, mi espíritu, mis emociones, para los demás y que ellos me puedan empoderar. La energía física. Intenciono a que yo pueda obtener la energía necesaria para hacer lo que me encanta hacer. A lo mejor me gusta a mí danzar, dibujar, enseñar. Pues yo pido esa energía. ¿A quién le voy a pedir? Al universo, a las energías, a Tonatiuh, a Chachihuitlicue, a los que tengo como guardianes en mi tonalito, en mi tonal. Ujú. ¿Qué más? Me voy a pedir a mí, a mi Tezcatlipoca. Acuérdense que en uno de los ejercicios nombramos a nuestro Tezcatlipoca, el mío se llama Yaur. Cuando veo que ando allá sintiéndome que yo soy su... a ver, tranquilo Yaur. Así no es. Así no es. Tú no eres más ni menos que los demás. En lo profesional, a la energía, les decía, podemos obtener la energía del sol, de la tierra,
Del Ijecas, de las flores, del perfume de las flores, sobre todo de cempasúchil. En lo profesional, quiero servir a los demás con profesionalismo, de acuerdo a lo que yo me dedique, ¿no? Todo eso lo tengo que empezar a intencionar, hermanito. ¿Dónde? ¿Cuándo? En ese acecho. Tranquilo, estoy recordando mis objetivos. Por eso les decía yo, pudiéramos trabajar con dos o tres objetivos si ustedes quieren, pero si ustedes dicen, no, yo quiero todos, adelante. En el ámbito económico, hermanitos, se los aseguro. Cuando nosotros empezamos a vibrar, porque todos estos objetivos, ¿a quiénes le vamos a entregar? Al gran Omeyocan, al gran Mixcoas, al gran generador de todo, a esa fuente generadora de la energía como el dinero. Si nosotros vibramos, es que soy pobre, es que no tengo dinero, es que todo lo que emprendo, todo lo que hago no me satisface económicamente. Sí, porque lo estás vibrando. ¿Cómo lo puedo yo vibrar? Gracias por todo el dinero, por toda la energía que me ha servido el dinero, pero hoy intenciono, ¿verdad? Que me llegue en abundancia, que todo lo que yo haga pueda satisfacer mis necesidades físicas, alimenticias, pero que eso me ayude a entender el valor también de las personas que de una u otra forma me ayudan y que yo pueda corresponderle con trabajo, con ayuda a otros, ¿no? A lo mejor les decía, empodero de que yo pueda hacer fluir esta energía. A lo mejor alguien me ayudó, pero ahora voy a ayudarle a otro quien lo necesite. No justamente el que me ayudó y le tengo que dar otra vez, no. Podemos generar esta cadena, este tejido de ayuda mutua y se los aseguro, si ustedes lo dan, se les regresa triplicado. No a la persona que le dieron, por otra persona les va a dar eso. Se los aseguro, ¿no? En cada uno de estos ámbitos vamos a utilizar estas tres reglas. Agradece por todo lo que se te da, pero también agradece por todo lo que no se te da o no se te ha dado. Necesitas trabajar. Dos, pide, pero pide realmente con todas tus fuerzas, con todos tus anhelos. Pídelo. El gran universo tiene mucho que darnos, ¿no? O a lo mejor si están con alguna religión, pues pídanle a Dios, pues. Aunque ustedes son dioses, aunque ustedes son energías sagradas, pidamos. Después de pedir, ahora yo me comprometo. En lo económico, yo quiero, en el ámbito económico, yo quiero abundancia económica para poder, ahí el compromiso, para poder ayudar a los demás que necesiten más que yo. Necesito ese dinero, generar ese dinero para poder apoyar a los demás y apoyarme a mí mismo, a satisfacer mis necesidades, ¿no? A lo mejor, pues estamos en un mundo, en el sistema donde el dinero, pues si tengo que comprar ese recurso, me pagan mi trabajo, compro comida y les puedo regalar comida a la gente que necesita. Y estoy empleándolo el dinero sí, lo estás empleando en alguna buena acción. No como dice la religión, el dinero no, el dinero es malo, el dinero es del diablo. No, no. Si lo enfocas para buenas causas, son buenos. Es bueno el dinero, porque nos satisface, nos ayuda a vivir más tranquilos. En lo familiar, agradezco por la familia que tengo, agradezco por la familia que no tengo. A lo mejor yo anhelaba tener más hijos o menos hijos.
No, agradezco por toda la familia cósmica que tengo. Agradezco por toda la hermandad en donde estoy yo. Y te pido, pedir, y te pido que yo pueda ser merecedor de su amistad. Y te pido, gran universo, que yo pueda ser correspondido. Y te pido, universo, que yo pueda vibrar con ellos, que yo pueda ayudarles. Antepongo mis necesidades. Me comprometo a vibrar, me comprometo a ser empático con mi familia, pero no tan solo con mi familia consanguínea, no, con mi familia cósmica, mi hermano, mi hermana, aunque no lleve mi sangre, como decimos, o no lleve mis apellidos, pero siento que me entiende muy bien. Fíjense es lo que ha sucedido. No sé, a lo mejor ustedes no, pero a veces la familia consanguínea o sanguínea no nos entiende. Pero hay otras familias, hay otras personas que son muy buenos amigos, muy buenos hermanos. ¿Por qué? Porque volamos juntos. Yo una vez les decía, sé como el águila. Si nadie quiere volar contigo, no te preocupes, vuela solo. Allá en esas alturas vas a encontrar a otras águilas como tú y que te van a seguir animando. Vamos a volar, vamos a alcanzar nuestros objetivos, ¿no? En lo laboral, hermanitos, es necesario amar nuestro trabajo, amarlo, que nos llene ese espacio de satisfacción de decir, hoy serví a los que me necesitaban, en conocimiento, en afecto, ¿no? En mi caso, yo soy maestro de educación primaria, me llego a topar con niñitos, pues que llegan, ¿sabes qué pasó? Vamos a desayunar, y ya, es hora de recreo, desayunamos y regresamos. No, maestro, pues yo no voy a ir a mi casa, ¿por qué? Porque mi mamá no, pues no nos alcanzó, nomás de media tortillita comimos, maestro. No nos alcanza, mi papá no le alcanza. No, pero ¿cómo? No, pues no. Entonces, dentro de lo que cabe, pues a veces de las cuotas o de la cooperación, de la bondad que tienen ustedes que nos van aportando, les llevamos cositas, a veces fruta, a veces pan, a veces ese tipo de cositas, ¿no? Pues véngase, vamos a comer una gelatina. Es esa parte, la de compartir lo mucho, lo poco que tenemos y amar lo que hacemos, porque el maestro no tan solo va a ir a enseñar, no, es enseñar a vivir la vida también, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente ese amor, ese dolor de lo que viven los pequeñitos, ¿no? Esa es la parte. O si en lo laboral yo trabajo en una oficina, pues tratar de ser empáticos, les digo yo, ¿no? Lo que les decía, a lo mejor yo tengo un puesto un poquito más importante y siento que los demás valen menos. No, no se trata de eso. Vamos a enfocarnos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer. Dejar morir. Y es lo que yo les muestro aquí en este Amoshli. Si se dan cuenta, es mi Kisli que está aquí, bien empoderado, y por los cuatro rumbos nos está diciendo, pues es dejar morir, hermanitos. Dejar morir esas energías, esos egos, para poder renacer, ¿no? Aquí mi objetivo de mostrarles este página de la Moshli es para decirles que renazcamos sin importar en qué signo estemos. Si se dan cuenta, aquí están los 20 signos, los 20 tonalti. Sin importar qué tonal tengamos, renazcamos. Dejemos morir a esa persona
negligente, prepotente, engreído, para renacer en una persona, dar nuestra mejor versión, ¿sí? ¿Por qué les hablo de este tipo de cosas? El liderazgo. Ser líder no es lo mismo que ser patrón. Ser líder es enseñarle a otro que puede hacer las cosas. Entonces, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos liderado, ¿no? Si hemos sido líderes a lo mejor en algún trabajo, en alguna acción que nosotros queremos hacer. Pero bueno, ¿por qué no lo hacemos? Como Topiltzin. ¿Cómo es un Topiltzin? Topiltzin de Topili. Topil es el aquel que hace los mandados. Que dicen mis compañeros, es el elemento B. Vete por las aguas, vete por las tortas, vete por esto, ¿no? Ese es el topil, el que sirve. Y nosotros, antes de ser líder, es ser topilito, topil. Porque el líder no es el que llega. A ver, haz esto, tú haz el otro. Ven, quita esto, pon la alfombra aquí donde voy a pasar. No, un topil, el que sirve, es ¿en qué ayudo? No, pero es que usted es el invitado de honor. ¿En qué ayudo? Dígame, yo lo hago. Si no lo sé, les pregunto y vamos a trabajar juntos. Yo a ustedes les he dicho, la ceremonia que vayan, a la ceremonia que les inviten, no vayan con, ya llegué. Mm, no, vamos a ir de traje. No, no de traje con corbata, no. Yo traje flores, yo traje estas semillitas, yo traigo esto, yo traigo mis manos para trabajar, traigo mi buena voluntad. Vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque no vamos a llegar y sentarnos como soy el invitado, a ver a qué horas empiezan ustedes. Ya quiero que inicie. Debemos de quitar esa actitud, hermanito, ¿no? Venimos a servir y vamos a ayudar. No, pero es que no tengo mucho dinero. Bueno, lleva lo que tengas, pero siempre lleva algo. No vayas con las manos vacías. Siempre, entre más compartamos, será mejor. Todo lo que demos, se nos regresa. Ser un servidor es un objetivo. Yo me lo propuse, pues, ¿qué les puedo decir hace 10 años? Y estos 5 años que yo pensaba, ya aprendí todo esto. A ver, voy a armar un curso, voy a diseñar un curso de lo que ya me enseñaron y sigo aprendiendo. Si son 10 alumnos. El curso va a durar 20 sesiones. Cada sesión les voy a cobrar 100 pesos. Son 10 de a 2,000 cada quien. 10 serían, ¿no? 20,000 pesitos me voy a llevar por el curso. De esos 20,000 que yo le invierta en la plataforma, en mi internet, en mis materiales, 15,000 son libres para mí. Ese era mi pensamiento. Y yo lo voy a saber todo. Yo no les voy a enseñar. Les voy a enseñar lo mínimo para todo el conocimiento y no se los voy a compartir. Hasta después me dijo un abuelito, no, tu misión no es eso, hijo. Tu misión es aprender y enseñar. Algunos de ellos van a dedicarse a dar medicina. ¿Y por qué yo no? Tú no naciste para eso. Tu misión es tejer redes de comunidad, de hermandad, para compartir esta sabiduría. Digo, no, pues abuelita, entonces, ¿para qué si yo no voy a ganar dinero? En este camino no se gana dinero. ¿Quieres ganar dinero? Métete de comerciante, ahí sí hay mucho dinero. Pero en este no es el enfoque de este conocimiento, no. Es más la de servir, la de ayudar.
Bueno, estos son como los objetivos que yo les puedo presentar y yo sé que a lo mejor tendrán todos ustedes. Nos quedamos en el, nos quedamos en el número 2, ¿no? Estamos respirando. En ese momento estamos recordando si son tres objetivos, pues yo cierro mis ojos y traigo a mi mente esos tres objetivos. Agradezco por todo lo que se me ha dado, en lo espiritual y todo lo que no se me ha dado. Pido comprensión y entendimiento. Me comprometo, ya dije un objetivo. Agarro ese objetivo, hago mi tridente, hago mi Matlak Yei, ¿no? 13. Respiro y lo suelto ahí arriba, pero también suelto mi hijillo, suelto mi aliento. Con ese aliento lo intenciono que se vaya ese deseo hacia el universo. Pero me aseguro que sí se vaya. Y lo visualizamos como esa luz que se va al universo. Mi primer objetivo. Mi segundo objetivo, nuevamente respiro, lo acecho, lo hago presente y lo envío, lo veo, lo visualizo en mi mente, cómo este deseo llega al universo, se esparce como luz, ¿no? Empiezo con mi segundo objetivo, así los objetivos que tengamos, hermano, ¿no? Pero no tengan prisa. A lo mejor les pueda tardar 5 minutos o 10 minutos, dependiendo de sus objetivos, ¿no? Ya envié un objetivo, ya terminé. En mi caso, yo tengo 4 objetivos, nada más. 4. Y después de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? En el número 4 dice sentir. Cuando digo, ¿no? De mi objetivo de armonizarme, de vivir tranquilamente, de necesitar menos del sistema, de yo, mi intención con esto es que yo necesite menos del sistema, que yo sea autosuficiente. Es uno de mis objetivos en lo espiritual, de autorreconocerme qué tan poderoso soy, cuál es mi energía sagrada, ¿no? De vivir en armonía, de entender que soy un espejo y me reflejo. Si yo le digo una grosería a alguien de los hermanitos, me lo puede regresar hasta con un golpe. Sé cuáles son las consecuencias en lo espiritual, en lo emocional. Deseo, agradezco por todas las emociones vividas, pero anhelo, ¿no? Después de que ya envié mi deseo, ahora intenciono, ¿no? Así en silencio, me visualizo que estoy viviendo en esa armonía. Con los ojos cerrados, vivo en esa armonía, lo vibro, siento como la gente me agradece, que me dice, qué bueno que estás aquí. Me visualizo que ya escribí esos libros que me encantaría ya imprimirlos, ya tenemos casi 2 listos, ya me están pidiendo, pues póngame un autógrafo. Me visualizo en que varios hermanitos me dicen, gracias a su libro, ha cambiado usted mi vida. Veo con otra óptica mi existir. Eso es lo que yo anhelo, ¿no? O anhelo también en lo espiritual de que a lo mejor me voy a México, me voy a Puebla, me voy a otros estados, a otras ceremonias que me digan, maestro, me da gusto verlo. Gracias por influir en mi existir. Eso llena ese espacio que yo tengo a veces, ese vacío. Digo, me veo así, me visualizo en ese momento, lo siento, siento como esas palabras, pero también estoy consciente de que puede que haya gente que diga, no, tu libro no sirve, tu libro es una basura, eres un charlatán. Estoy consciente de eso, sí. Igual y lo puedo visualizar, pero en ese momento yo me armonizo, digo, no, tranquilo, son libres de decir y de hacer, pero yo sé
que somos más los que estamos en este camino, ¿no? Espero que nos vayamos entendiendo en ese aspecto. Todo esto lo vamos a realizar, ¿no? En el número 4, siento el aroma de mi libro, ¿no? A lo mejor el libro que escribí, un libro nuevecito, qué bonito. Siento el aroma de las flores que me dicen, miren, gracias. ¿Y por qué no? Siento el aroma de la comida, siento el aroma del vibrar de los hermanitos que me dicen, con esa palabra de agradecimiento, ¿no? 5, vibrar en esa energía ondulante que nos guíe a nuestro caminar. Vibrar justo con lo que nos gustaría ver, ¿no? Ya lo siento, ya lo vivo, pero ahora me observo a mí mismo como exitoso, como feliz, como lo queramos llamar. ¿Cómo me vería yo feliz, contento? Vivirlo en ese momento, ¿cómo me sentiría yo? Por eso les pongo aquí, el éxito se vive en el camino, no al final del camino. Y seguirlo disfrutando, ¿no? Porque a veces decimos, no, cuando yo me jubile ya sería más feliz. ¿Por qué no eres feliz ahorita? ¿Qué te hace falta? Vida tienes, respiras, comida tienes, quizás no en abundancia a lo mejor, pero eso es pasajero. Entiéndelo, entiéndelo que esto es cíclico. Quizá ahorita no tengo mucho, pero estoy trabajando para tener en abundancia, ¿no? Bueno, aquí se repite eso, vibrar en esa energía ondulante, porque es una energía. 6, ya me visualicé, ya siento que sí. Ahora voy a grabar mis objetivos en un audio. Creo que la mayoría tenemos un celular. Hay que grabar el audio. El día de hoy, Tonali, Tonali, Omesipactli, o sea, mañana, hoy, Seshochi, hoy intenciono florecer en la mente y en el corazón de todos los hermanos. Hoy, de la manera espiritual, me voy a amar, me voy a aceptar con todas mis cualidades y con todos mis defectos. Soy una energía sagrada que puede florecer, que el perfume de mi palabra, que el perfume de mi actuar, que el perfume de mi sentir puedan percibir y disfrutar los que me rodean. Me estoy programando, ¿no? Y voy a grabar mis objetivos para que en ese día yo los escuche. Y a lo mejor no necesito compartirles con todos, ¿no? Porque es algo íntimo, mío, ¿no? Algo muy mío. Es de lo que yo vibro, ¿no? Lo que me llena. Fíjense, hay cosas muy sencillitas que nos llenan el alma, que nos llena el espíritu, que llenan ese vacío. Mis exalumnitos, que están en primero, estaban de oyentes conmigo, van corriendo. Maestro, qué bueno que ya llegó, ¿por qué no vino ayer? No, pues que entregué una documentación en la supervisión. Ah, lo extrañamos, ¿eh? Se van corriendo. Son muy auténticos ellos. Se siente su sinceridad, ¿no? Oh, maestro, hoy, hoy no nos trajo algo. No, pues sí, claro que sí los trae. Va, sí. ¿Nos los va a dar ya ahorita o en la hora del recreo? En la hora del recreo vienen con el maestro. Son esos momentos, es esa emoción que no tiene precio, pero te llenan en, serio, en esa parte. Y es lo que yo he vivido. He intentado siempre compartirlo poquitito o lo mucho que yo tengo. No puedo dar lo que yo no tengo, ¿sí? Entonces, vamos a grabar esos audios, ¿sí? Nos dice grabar un audio con la energía del día que nos empodere. Por ejemplo, el día de hoy es Xochitl. Que nos empodere el Xochitl
a expulsar nuestro perfume, el perfume de nuestra palabra, el perfume de nuestra sonrisa, el perfume de nuestro actuar, el perfume de nuestro amar, el perfume de nuestro vibrar y sonreír. Dice que empoderen nuestros objetivos más íntimos y anhelos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Se los aseguro que si nosotros empezamos a vibrar, en serio que sí vamos a sembrar una flor. El día de hoy, sembremos una flor en la mente de un hermanito. Yo ya lo estoy haciendo con ustedes. En el corazón de un hermano. En la vida de un hermanito. Pero ojo, esa semillita por sí no va a florecer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vámonos regándole, vamos echándole agüita, vamos agregándole ese fertilizante. Si yo digo, estoy sembrando la empatía, no, no tan solo hoy como es día flor, sí, soy muy empático, al día siguiente, ahí voy con mi cara de pocos amigos. No, si ya lo sembré, voy a seguirlo regando, lo voy a seguir alimentando, hasta que se me convierta en un hábito y sea esa etiqueta de presentación que yo tengo. El hecho que yo llegue a un lugar y diga, qué bueno que ya llegó fulanito de tal, no, no, sí, sí, sí. Porque también hay, habemos que luego decir, ya llegó este amigo, ya se echó a perder la reunión, ¿no? Y sí habemos de ese tipo de hermanitos, ¿no? Entonces, hagámoslo, hermanitos. Sé tú mismo, no imites a alguien más. Sé original, seamos originales, no imitemos a nadie, ¿no? Cuando te muestras tú mismo, ese es tu toque personal. Ujú. Ese es tu toque personal. Ese es lo que vas a mostrar. Dejemos morir esos egos, dejemos morir todas esas cosas. Entonces, este trabajo lo vamos a hacer en toda esta veintena de TPI. Vamos a hacer 20 ejercicios con Zipaxli, con Yeyekat, con Cali, con Cuespali, con Coat. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Yo les voy a ir mandando los audios o el video. Va a haber audios, va a haber videos. Cortos, no largos, cortos. Por ejemplo, Coat. Hoy es un día Coat. Chicuase Coat. El día de hoy permite que la energía de la serpiente que vive en ti, que vibra en ti, pueda percibir la hermosura de la vida, el perfume de tu sendero, el perfume de tus hermanos. Sé tú el perfume para los demás. Cambia esa piel que tienes que no te permite fluir. Elimina de tu cuerpo todo lo que contamina. Ese veneno como serpiente. Deshazte de ese veneno. Ese veneno que tienes, conviértelo en medicina con tu palabra. El día de hoy, dale un abrazo a tu hermano que tienes al lado. Dile, te quiero mucho. Gracias por estar en mi vida. Soy feliz de haberte conocido. Y así sucesivamente les voy a ir dando ejercicios para florecer. ¿Sí? Entonces no se preocupen, no se desesperen, no digan, híjole, después, ¿qué hay que hacer? Pero sí hay que seguir estos ejercicios y hermanitos, hay que hacerlo de manera muy personal. Aunque no me manden sus audios, aunque no me manden evidencia que lo están haciendo, háganlo, hermanitos, por favor, ¿sí? Se los pido encarecidamente. No pueden, ay, caramba, no pueden juzgar ustedes
algo que no funciona sin haberlo probado. Pero les aseguro que si ustedes lo ponen en práctica este ejercicio, les va a traer algunos beneficios. De mi experiencia que yo les puedo decir, lo poquitito que he aprendido de este ejercicio del tercer círculo, una de mis peticiones fue pedir, es que yo encuentre a una persona que me entienda, que me comprenda, que sea empática, que llene ese espacio que yo necesito, ese vacío. Pero no pido nada más pido, sino que también me comprometo a ser empático con esa persona. Si lo pedí en este ejercicio, pedí yo que mi palabra sea lo más humilde que pueda, que mi vocabulario sea lo más coloquial que sea, que no sea académico, para que todos nos podamos entender y comprender. Porque no es necesario demostrar, usar palabras muy rebuscadas. ¿Para qué? ¿Para demostrar que sé mucho? No, no se trata de eso, hermano. Sí. Lo encontré. Sí. Y lo más importante que yo pedí, mi familia cósmica. Que esa familia que yo pueda tejer sin importar donde quiera que esté. El día de hoy nos acompañan hermanitos que están radicando en Colombia, en Japón, en Estados Unidos, y lo van a ver en retransmisión hermanitos que están en Francia, un hermanito que está en Inglaterra, un hermanito que está en Alemania, y no les puedo, no les puedo presumir, pero vamos avanzando en eso. Y es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo pedí al florecer. Pero claro, tenía yo que enfocarme también a ir pidiendo, a ir anhelando, a que la ceremonia que yo vaya, que yo sea perfume, que no sea veneno, que yo sea medicina. Que no soy perfecto, estoy consciente, yo no soy perfecto en ningún ámbito de mi vida, pero intento dar lo mejor que tengo. ¿Sí, hermanitos? Entonces, pues florezcamos. Hoy sembremos esa semillita y nuevamente nos reuniríamos, así como estamos en familia, cuando termine la veintena de Tepeil, ¿no? Cuando termine la veintena de Tepeil, que sería el 26 de noviembre, el 27 nos reuniremos nuevamente para decir, ¿cómo florecí? ¿Cómo expiré ese perfume? En la siguiente veintena, que es la de Quecholi, ¿qué es lo que sería bueno trabajar? ¿No? O, o todos estos 20 ejercicios que los vamos a hacer juntos, ¿cómo puedo escoger esa plumita y ponerme en mi cabecita? Lo logré, aprendí, vibré y estoy en ese camino. Y bueno, y estos tipos de ejercicios ustedes lo deciden, lo quieren hacer en una veintena, solamente en una trecena, en un año, en un shiwit, en toda la vida. Yo les sugeriría que lo tomen en cuenta para toda la vida. Cuando aprendamos, cuando aprendamos a vibrar con la sabiduría, con la forma de vida de los abuelos, entenderemos mejor nuestra misión en este plano existencial, hermano. ¿Sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. De mi parte, es todo lo que les quería compartir. Dice, el de la tele se tenía que decir y se dijo, ¿no? Pero bueno, hermanitos, los escucho. Si tienen alguna pregunta y si está en mis posibilidades de responderle, lo haré. Si no lo sé, lo investigo. Y si aún investigando no tengo la respuesta, prefiero decirle no lo sé a engañar. Hermanitos,
Es cuanto lo que yo les quería compartir. No sé si quisieran. Sí, hermanita. Mariel, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Yo nada más un favor, Temashtiani, si nos podría repetir cómo se colocan las manos, por favor. Mire, así. Este lo doblamos. Este lo doblamos. Haga de cuenta que vamos a hacer un tridente, ¿no? Aquí son cinco, 10. Y hacemos esto. Y este completa el 13, ¿no? Y vamos a enfocar la energía que mandemos al universo en estos dedos de medio. Hacemos. Al momento de exhalar, enviamos nuestro objetivo al universo, ¿no? Lo enviamos allá, a la gran fuente, y le pedimos de corazón, con ese ímpetu que quisieran, ¿no? Sí, hermanita, espero haberle respondido su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, hermanita. Hermanita Ana, por favor. Tlazohcamati temasieni, tlapoyaualti, temasieni uan no iniuan. ¿Le voy a voltear Este, ahorita? pues le agradezco mucho primeramente, Temasieni, a usted y a los hermanitos que estamos aquí reunidos. Este, yo, bueno, sí tengo varios comentarios, pero me voy a enfocar en uno. Yo estaba viendo aquí los objetivos, lo que usted dice, lo espiritual, lo emocional, la lista de objetivos. Entonces, pero la verdad yo me quedo pensando que, que todo es un complemento, que no podría como enfocarme en uno. Tal vez no he entendido bien, pero es que uno va ligado con el otro. No podría, o sea, no, creo que todo es importante en yo lo veo como la rueda de la vida. Entonces, pues primero que nada para mí, Nineltilisti, es que lo más importante de todos estos objetivos es lo espiritual. De ahí, pues creo que si falta lo espiritual, pues falta todo. Entonces, pues yo quisiera saber si hay una posibilidad, o sea, si hay una forma, es que se me hace como imposible separar uno del otro, un objetivo del otro. O sea, sería, creo que trabajar, considero que un objetivo me va a llevar a todos, a trabajar más que nada es eso, ¿no? A trabajar con todos. Siento que me nace esa necesidad, sí es necesidad de trabajar en todo, sobre todo, pues bueno, que yo ya tengo 54 años, entonces, pues como que no puedo decir, lo dejo para el año que entra, sino que entonces, pues, sería, pues eso, ¿no, Temastiani? Pues, sí, sí, yo le pediría, por favor, pues, que si pudiera comentar algo sobre sobre esto que estoy comentando, pues le agradezco mucho, Temastiani. Tlazohcamati. La socamate no sí. Sí, hermanita, mire. Y tiene razón. Del uno se lleva al otro. Pero como primero, ¿cuál sería nuestra prioridad? Para ustedes es lo espiritual. A lo mejor para alguien primero es lo emocional. Necesito estar como el Aketsamani, ¿no? Como esa agua inamovible. Estoy tranquilito y eso me va a llevar a comprender mejor lo espiritual.
¿Por qué lo quise separar así? Y sí, de hecho, tiene razón. Ustedes que es todo eso, el conocimiento es integral, pero bueno, si nosotros sabemos qué es lo que queremos, específicamente, eso es lo que vamos a pedir. ¿Por qué? Porque decimos, Diosito, universo, gran Padre, Creador, quiero ser feliz. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo quieres ser feliz? Para algunos la felicidad es tener un hijo. Para algunos la felicidad es tener carros, propiedades. Para algunos la felicidad es vivir en armonía, disfrutar tu trabajo. Para algunos de nosotros, la felicidad es necesitar menos del sistema, ser autosuficientes. Y así soy feliz. Pero para algunos, ser feliz es vivir bien con la pareja, con los hijos. Por eso es que vamos a ser muy específicos. Yo quiero, en la manera energética, intenciono que llegue a mí la energía necesaria para avanzar en mi trabajo. Liderazgo, quiero ser humilde en mi trabajo para que yo pueda alcanzar mis objetivos, ¿sí? De que están, les decía yo, como en un engrane, claro que están todos engranados. ¿Ah? Sí, hermanita Ana. Si usted dice, yo quiero trabajar con lo espiritual, de ahí se desprende todo, adelante. Pero trate de especificar en lo espiritual que quiero conocerme a mí mismo. El primer paso, saber tu tonal. Es lo espiritual, comprender tu tonal. El día de hoy una hermanita me dice, oiga, pero pues es que yo estoy estudiándome a mí mismo y sigo encontrando grandes cosas. Sí, y te seguirás redescubriendo. Te tendrás que seguir regenerando, no degenerando, no, regenerando para tu bien, para tus objetivos, ¿no? ¿Y es posible? Claro que es posible, ¿no? Entonces, que contigo, ¿sí? Entonces, sí, hermanita Ana, pues usted lo decide. Si dice, lo quiero hacer, sí, lo puede hacer. Pero hay que escribir el objetivo, en qué quiere ser más específico, ¿no? Espero haberle respondido su pregunta y si en algo le puedo apoyar, hacer un objetivo, no lo sé, podamos hacer una frasecita, con una frase. Ajá. La Socamati te más tiene. Sí, Sí, hermanita. ya mi cabeza ya se puso a, a trabajar y pues bueno, también pues la intención y el rezo, el ejercicio con las energías para que me den claridad. Claro, sí, Le claridad agradezco. en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestro ser interno. Es necesario intencionar. Ujú. La Bueno, Socamati. y que anoche no yo lo nognitzin. Hermanito Nawi, Olin Ocelot, lo escuchamos. Buenas noches, Tomaciani. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Es- hermanito, bienvenido. sí, una pregunta, y sí, también escuchando a la hermanita, también dice, se pone a trabajar la ardillita de la cabeza. Y sí, digo, cada uno tiene unas, diferentes, eh, necesidades. Puede ser que en lo espiritual, pero también esté trabajando uno en lo espiritual, pero emocionalmente no esté uno muy bien, o lo profesional o lo económico. Entonces, pedir a esas para vivir en armonía y en equilibrio. Tengo yo que pedir en algunas, ¿verdad? Aquí me menciona unas, a lo mejor hay mucho más, pero con estas y ir trabajando poco a poco, ¿ah? Al menos yo. Y respecto, bueno, es esto algo poquito, ¿ah? Pero y en respecto a la ceremonia que hay que realizar. Bueno, esta yo la puedo realizar para
diferentes ámbitos, ya como se venga presentando. Pero en esta ocasión, terminando la tercena de Xochitl y con lo que nos explicó de esa energía que no vemos, ya, se me olvida a ver si lo anoté, su nombre, de ay, ay, ¿cómo se llama? Ay, permítame, sí, Ixnextli, ¿verdad? Que está y y con Huehuecoyotl, y aparte en la tercera está arriba la energía de la noche, con sus dos ojitos, que es Tonatiuh, vivir como Tonatiuh hacia abajo, ¿no? Trabajar con esa energía de lucidez, palabra, la palabra este, mm, cálida, abrazando con esos rayos de amor y todo lo que representa Tonatiuh como un padre Tonatiuh, y abajo con la energía, ¿no? Con la energía que debemos, que entra y renace de nosotros, de nuestra energía. Yo lo veo como nuestra introspección para que salga todo lo florido que hemos trabajado. Bueno, y en esta ceremonia que es de SEO, de la trecena de Xochitl terminando, ¿se trabaja ahorita o se puede trabajar mañana o a qué hora terminando la clase? Dando gracias por el florecimiento, de alguna manera, lo poco mucho que sea, que se ha trabajado y llevado a la práctica, dar las gracias por todo eso, limpiando nuestra aura, limpiando nuestro espacio con chile primero y nuestro popoxcomi entre nuestros pies, quemándolo con tantito chile seco y luego posteriormente agregar el pericón, ¿verdad? Para liberar toda aquella atmósfera de células negativas, ¿no? Que estén en nuestro espacio. ¿Esto se hace ahora, Temastiani, o se hace mañana o en la mañana o ahorita? Quisiera que dieras como, ¿qué aconseja que sea? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, estamos sembrando una semillita. Ujú. Después de sembrar esa semillita, vamos a regarlo con las demás energías. Entonces, si pueden hoy, háganlo hoy, porque hoy, esta noche, es de Seshochi. Al amanecer es el día de Seshochi. Al llegar a las 6:45, ya no es de Seshochi, ya es de Ome Zipac. ¿Por qué les digo esto? Por esto que está aquí, miren. Esto que está aquí. Hoy, esta noche, pudiéramos hacer este ejercicio de limpiar, de emanar, ¿no? Lo que ustedes vamos a saumarnos, y el día de hoy, esta noche vamos a enviar estos objetivos al universo, estas flores, por eso está aquí, miren. Y esta energía que fluya en nuestro camino, en nuestra insoniación. Ya mañana en la mañana, vamos a hacer como ese Tonatiuh, entregando lo que tenemos como Tonatiuh. Si tenemos miel para los demás, pues hay que darles miel, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que intencionar con esto hoy en la noche, sí, pues hoy es noche de Xochitl. Mañana ya no es noche de Xochitl, es noche de Zipacle. Va a ser otro ejercicio del renacer. Por eso ven aquí la ollita, ¿no? Donde está un piecito y una manita que están en esa olla, en esa creación. Es el vientre de nuestra gran madre, gran padre, universo, donde se gesta, se crea todo.
¿Sí? Entonces, espero haberle respondido a su pregunta, hermanito. Vaso Es hoy en la kamati noche. y canoche no yolo. Ujú. ¿Qué mano dice? Y canoche no yolo. Hermanito Nahui Olin Ocelo. Ya, ¿verdad? Perdón. Chignawi Shachit, hermanito. Adelante, hermanito Enrique. ¿Cuál Yowali, hermanitos? Vale, vale, Oiga, Nahuite. para preguntarle, también puede ser propicio que hoy mismo, si todavía tenemos a los abuelitos en nuestro Teomomochtli, poder trabajar junto con ellos. Claro, claro que sí, hermanito. A eso iba, pero qué bueno que me lo recuerda. Recuerden que esta veintena de TPI vamos a trabajar todavía con los abuelitos. ¿Y qué mejor que con ellos? ¿Qué mejor que con ellos para seguir su sabiduría, su entendimiento? Yo les decía, bueno, lo que yo hago, claro. Ahorita terminando la clase, prendo mis dos velitas, y empiezo a intencionar con los abuelitos, que yo pueda florecer, que yo pueda, que me ayuden a encontrar este sendero que sigo buscando y que sigo caminando y que mi caminar, que por mi caminar pueda yo ayudar, no maltratar a nadie. Que en este camino que voy, que pueda yo dar medicina, perfume, miel, que yo no dé hiel ni otras cosas negativas, ¿no? Entonces sí se puede trabajar con los abuelitos, hermanito. Justo eso están ellos. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo con ellos. ¿Ah? Sí, hermanito. Sokamati, Temachtiani. ¿Qué, mananitzi? Les decía yo, este es el principio. Estamos sembrando una semillita. Yo sé que va a haber muchas dudas, pero son 20 días que vamos a estar alimentando esa semillita. Esa semillita. Vamos a ver que le llegue luz del sol, calor, que sería luz como conocimiento, que le llegue agua, como lo que nosotros vamos aprendiendo. Les decía yo, si ahorita hacemos el ejercicio de enviar esta energía al universo, Xochitl, pedimos, así es que no estoy preparado con mis objetivos. Bueno, ¿qué es lo que mayoritariamente anhelas? Algunos pueden decir es que yo quiero aprender esta espiritualidad, este camino, este sendero. Pues pidan eso, pídanle al universo, ¿sí? Bien, hermanito Josh. Sí, Temashtiani. Bueno, nada más quería compartir mi Neltilistli porque Ujú. me llegó mucho lo que nos estaba hablando hoy y siento que la palabra que a mí me llegó en lo personal fue tener convicción, tener esa fuerza de voluntad para hacer las cosas porque yo siento que en ciertos puntos a veces, o sea, tengo siempre ese deseo, siempre he tenido ese espíritu por hacer las cosas, por construir, por crear, pero siento que a veces me ha faltado ese carácter de romper con eso, de decir, no, lo voy a hacer y dedicarme y así. Y siento que a veces me pasan mil y un cosas y tengo mil y un cosas que hacer y eso a veces me limita. Y me acuerdo que apenas tuve un sueño donde yo estaba en la escuela de nuevo, estaba con como un alumno más y yo me acuerdo que nos dejaron una tarea y yo la hice, pero por andarme distrayendo en otras cosas, es de ese día que la maestra preguntó por esa tarea, yo no la tenía. Y siento que eso fue en ese momento donde recibí esa respuesta, porque hasta ella me dijo, bueno, pero tú lo conoces, tú lo sabes, tú lo puedes hacer, entonces hazlo ahorita. Me dio la oportunidad de hacerlo y yo sentí que esa fue la energía sagrada que siempre está cuidando por nosotros, que siempre nos da esa oportunidad, esa bella oportunidad que es la vida, de hacer las cosas, de lograr nuestras metas
Y viendo esa imagen, pues, de Tonatiuh, la verdad me llega mucho a mí en lo personal porque me dice que lo puedo hacer, que tengo que hacer esos sacrificios a veces, a veces tal vez como que usted desvelarse Vámonos, ya, o perdón, poner es que ese tengo que, estoy granito ocupada yo. extra de energía para lograr eso y hacerlo. Y por ejemplo, de hecho a mí me representa mucho esa energía también de Tepangtsin, de Tecpactl, y viendo al que está abajo, ándale, ver ese sacrificio, a mí eso siento que eso es lo que yo siempre he podido hacer, dar ese amor, compartir esa energía, y ahí veo ese contraste entre Tonatiuh y Tezcatlipoca, y ver cómo de los dos uno puede crear una energía muy bella, una energía que es puro amor y lo digo porque ahorita yo he pasado por muchas situaciones muy difíciles, Temashtiani. Como usted sabe, pues yo estoy acá en Estados Unidos y estoy ahorita en mi proceso de migración acá y la verdad que ha sido una tras otra en tanto los documentos que te piden, el proceso, llegó un punto donde me dijeron prácticamente, no, pues de tu caso fue negado, me negaron mi caso y fue por un error que cometieron ellos. Y yo la verdad me he sentido así bien desanimado en ciertos momentos porque pues son muchos retos, pero, pero nunca he perdido la fe. Nunca he perdido la fe en eso y escucharlo hablar y decirnos todo lo que nos está enseñando hoy me ayuda a ver que sí puedo. Y incluso, Temashtiani, las respuestas llegan porque ya me abrieron mi caso de nuevo. Ya me están abriendo las puertas, ya se están abriendo ahorita mismo en este preciso instante, así como lo que nos comenta de cómo las hojas están cayendo, cómo se está empezando a preparar la misma madre naturaleza, nuestra madre Tonantzin, cómo se está preparando para las cosas buenas que vienen, para todas esas cosas que debemos estar. Por eso digo, para eso para mí es un sacrificio decir, pues me voy a dedicar más, me voy a esforzar más y no me voy a rendir porque ya estoy viendo que la misma fe en lo que creo me está llevando a un lugar y sí, siento que ahorita es un tiempo para mí de preparar mis semillas. De hecho, pues eso es ahorita lo que me he pasado haciendo. Como le comentaba, ahorita ya las semillas de pasote ya las estoy poniendo a secar. Conseguí semillas de esta calabaza que se seca y se convierte en, no sé cómo se le llama, que puede uno usar como casi como teconte, no sé cómo se le llama, bule. Tengo unas semillas de bule, las estoy preparando y así, y digo, veo esa luz, veo a Tonatiuh, lo veo claramente y escuchándolo hablar, la verdad, todo se acomoda, todas las respuestas llegan. Y pues le quería dar mucho las gracias, Temashtiani, por todo lo que nos ha enseñado, por todo su amor hacia sus alumnos, tanto los alumnos que tiene a los niños que les enseña, hasta los alumnos adultos que también les está compartiendo. Y pues sí, nada más eso lo quería compartir con ustedes, compañeros, y Tlazo Kamati Temashtiani. Sí, hermanito. Y pues lo que sí les puedo decir es que no lo vamos a poder experimentar hasta que lo pongamos en práctica, ¿no? Yo sé que ahorita con la explicación posiblemente no puede bastar para comprenderlo, pero si lo empezamos a enviar, a pedirle al gran creador, al gran universo, enviar esta energía, enviar esta petición, enviar este anhelo, pero que ese anhelo emana desde, que vaya saliendo desde nuestro ser. Créame que lo podemos lograr. Por muy oscura que sea la noche, llegará el día, llegará la luz.
No todo es permanente, todo está en movimiento. Y en ese movimiento nosotros vayamos moviendo, moviendo esta parte, las piezas del rompecabezas, para que podamos llegar a donde estamos. No, no desfallezcamos. Esta trecena, su regente es de la fuerza de voluntad. Fluyamos con Tlaloc, con Chalchihuitlicue, seamos eso. Y les aseguro que podremos lograr las cosas. Yo he estado en situaciones, como lo es el hermanito Josh, muy difíciles y que me atrevo a decirles a punto de suicidarse porque no veía yo el sentido de la vida. Pero cuando empecé a profundizar este camino, digo, no, vale la pena. ¿Y cuál es mi misión? Servir, tejer redes de enseñanza, de aprendizaje, de amor, de empatía. Y si en algo puedo ayudar a alguien, a mi prójimo, pues lo voy a hacer, ¿no? Sí, hermanitos, pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes y pues vamos a seguir regando esa semillita, ¿no? No desfallezcamos, sigamos regando esa semillita. Son 20 días que tenemos en la veintena y vamos a trabajar. Vamos a vibrar con el coyote anciano, con el coyote joven, con Tlaloc, con Chalchihuitlicue. ¿Qué más podemos pedir? ¿Sí? Sí, hermanito Pedro. Sí, lo escuchamos, hermanito Pedro. Sí, maestro, buenas noches a Buenas todos. noches, hermanito. Plazo, maestro. Sí, maestro, más que nada quiero pues, agradecerle por compartir su conocimiento con nosotros, que es demasiado profundo, es demasiado alimento para el cerebro, pero estamos en ese proceso de digerirlo, porque pues imagínense, yo hace 3 años ni idea tenía de la filosofía de nuestros ancestros, pues vivía en un mundo totalmente diferente y pensaba que buscando los conceptos del eurocentrismo, pues es maravilloso los conocimientos, pero no como al de nuestros abuelos. Hoy que también recibo clases del maestro Guillermo, es tan profundo ese conocimiento, maestro, que no es ser el ególatra o fantoche o algo así. O sea, entre más callados es mejor, pero pues alguien que como antes pensábamos, o pensaba en lo personal de que, pues cómo se nos prejuzgaba de que nuestros ancestros sacaban corazones y que éramos salvajes y que andábamos con taparrabo y que éramos indios. O sea, denigradamente, un concepto inhumano así en nuestros hombros. Sentía yo ese sentimiento, ¿verdad? Hoy que tengo los conocimientos ya más claros y que estamos aprendiendo, pues puedo discutir con quien sea para decirle en base a la razón y con hechos, con evidencia de lo grande que fueron nuestros abuelos, para enseñarles y darles cátedra de lo que hemos vivido tanto ellos como nosotros engañados y manipulados a los intereses de los que pueden hacerlo con la manipulación, porque tienen el poder y tienen los medios para hacerlo. Pero ahora afortunadamente podemos defender eso a capa y espada sin ofender, sino en base a la razón, en base en justicia y derecho, porque es nuestro y es de nosotros, quien tiene que exponerlo ante el mundo, porque esa es nuestra realidad, nuestro estilista, maestro. Gracias por lo que comparte con nosotros, maestro. Dios le pagará y nosotros en lo que podamos y esté al alcance. Así que buenas noches a todos y un abrazo fraterno para todos. Se les quiere, porque estamos en ese camino de aprendizaje
y esperemos aguantar ese peso de el sacrificio y obligación de hacerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros, maestro. Nadie lo va a hacer por nosotros. Usted no lo sirve, pero quien lo va a digerir somos nosotros. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Sí, hermanito. Sí, florezcamos. Sí, sí, tenemos que florecer, ese es nuestro destino, ese es nuestro objetivo, porque pues de otro tipo, pues ya hay muchos. Hermanito Fabián, lo escuchamos. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todos. Creo que es tardes por allá, noches. Noches, Este, buenas noches, hermanito. buenas noches. Y bueno, pues sí, simplemente para agregar un poco más a lo que ya hablamos, especialmente en cuanto a los hábitos en los que debemos de trabajar. Y, y lo que prácticamente he notado es que, pues sí, como comentaba el hermanito anteriormente, muchas de las personas en nuestro país desafortunadamente todavía tienen esos prejuicios y esos conceptos que se les ha sido inculcado prácticamente con la educación, los medios de comunicación, y todos tienen este sentido de decir que si éramos bárbaros, que sacaban corazones nuestros ancestros y todo esto, ¿no? Y desafortunadamente, hoy en día hay una descomposición social muy grande, las personas están perdidas, están vagando en su cabeza y creo que el trabajar en estos ámbitos es importante para que esas personas puedan salir de este laberinto, pero no todas las personas, estas personas que están perdidas, no todos ellos tienen este conocimiento de que todos estos ámbitos están entrelazados y los van a ayudar a salir adelante, sino que cada uno se enfoca solamente en uno solo y se olvida de trabajar en los otros ámbitos. Y por eso es que viven muchas veces perdidos. Entonces, yo creo que esto para empezar, a aprender cuál es tu tonal, esto es como la llave que te va a ayudar a trabajar en cada uno de estos ámbitos y de esta forma trabajar día a día, aprender día a día sobre ti mismo y cómo trabajar sobre ti mismo con las energías en cada uno de estos ámbitos. Y después de esto, pues aprender a conocerse a uno mismo y así poder prácticamente florecer. Y pues espero que este tipo de conocimiento de nuestros ancestros pueda llegar a más personas para que puedan encontrar el camino y la salida a todos estos problemas que tenemos, que nosotros mismos creamos en nuestras cabezas precisamente por no conocernos bien. Y pues sí, espero que este tipo de conocimiento llegue a más personas, que las personas conozcan su tonal y que empiecen a trabajar en sí mismos. Y solamente así vamos a poder convencer a la mayoría de nuestras personas de la grandeza de nuestros antepasados, porque mientras ellos no se acerquen o no tengan este conocimiento, va a ser muy difícil que acepten la verdad. Muchas gracias a todos. Un gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Sí, hermanito, y estamos trabajando en eso, que los sábados y domingos estamos trabajando con el tonal, como usted bien lo dice, es la llave para empezar a comprender este camino, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta clase y nos vemos el día viernes para seguir trabajando con la trecena y con los señores del día. Timoitas que tlazocamate y canoche no yolo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Tazokamati, Timochani, Tlazocamati.